futuros investigadores, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos socioculturales más importantes con los que os vais a enfrentar en vuestras tesis doctorales? Y sobre todo si lo hacéis en ciencias sociales o en ciencias humanas. Bueno, pues evidentemente un obstáculo muy gordo es el etnocentrismo. El pensar que lo que vale solo vale para Europa o vale para el mundo occidental, ¿no? Otro sería la subjetividad, que tenemos que evitarla sí o sí en nuestros trabajos de investigación. Dos investigadores deben dar lugar a dos objetos de investigación idénticos, si el método es correcto, ¿no? Tenéis que evitar también el autoritarismo, que es si fulano, que es una eminencia, lo dijo, esto es así. Cuestionaros también a vuestros maestros. Tenéis que evitar los dogmatismos científicos en cualquiera de las disciplinas que os mováis. Tenéis que evitar el impresionismo, entre comillas, que es hacer cosas que llamen mucho la atención porque están de moda o porque van a tener, digamos, demanda, ¿no? Tenéis que evitar los estereotipos, los lugares comunes. Tenéis que evitar el especialismo. Yo soy especialista en neolítico, no me cuentes nada del bronce, ¿no? Bueno, esas 7 cosas tenéis que evitarlas sí o sí. Y desde hoy tenéis que prometeros a vosotros mismos que lo vais a evitar, ¿no? ¿Y cuáles serían los 5 rasgos que conforman, o 4 rasgos que conforman el círculo virtuoso de la ética en la investigación? Pues el primero es la honradez, el segundo es la modestia, el tercero es el amor a la verdad científica y el cuarto es el servicio a la sociedad. Tenéis que ser investigadores honrados, modestos, tenéis que amar a la ciencia que tengáis entre manos y tenéis que poneros sí o sí al servicio de la sociedad. Preguntaros, ¿eso que yo estoy haciendo, para qué va a ser útil para la sociedad a la que tengo, ¿no? Yo os puedo poner algunos ejemplos, pero no sería el caso, ¿no? Y tenéis que ser éticos sobre todo, ¿no? O sea, no podéis hacer, como dice ahí, una investigación a costa de cargarme un investigador, ¿no? Pues evidentemente esas cosas hay que evitarlas, que no siempre se evitan. ¿Cuáles serían los criterios para evaluar el valor de una investigación? Bueno, pues estas preguntas tenéis que haceroslas, llevaros la mano al corazón y preguntaros estas cosas. La primera cuestión que tenéis que preguntaros es por la conveniencia. ¿Para qué sirve mi futura tesis doctoral? Y no vale decir, pues para que yo sea doctor. No. ¿Para qué sirve? Desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista científico. La segunda cuestión es la utilidad metodológica. ¿Puede ayudar mi tesis a crear un instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Puede ayudar a analizar o atraer conceptos o variables nuevos? Es decir, ¿qué significa de avance mi tesis doctoral en mi campo concreto de investigación, ¿no? El primero, ¿para qué sirve? La segunda cuestión es ¿cuánto avanzo? La tercera cuestión es ¿va a ayudar a resolver algún problema práctico a mi ciencia o a mi sociedad? Y la cuarta es ¿se podrá generalizar lo que yo investigo en otros estudios? Lo que yo estoy investigando en las cuevas del Castillo me es válido para estudiar otras cuevas en Francia o en el norte de África. Por tanto, una tesis doctoral tiene que presentar una serie de características. Primero, tiene que estar justificada. Perder unos días que sean necesarios en justificar vuestra tesis doctoral. ¿Por qué vais a hacerla? Plantearoslo, ¿no? Tiene que ser una tesis, por supuesto, original. Tiene que ser factible, es decir, puedo hacerla en los 3 años y pico que me dice la ley que tengo que hacerla, ¿no? Tiene que estar bien delimitada, temática, temporal y espacialmente. No puedo analizar todos los temas en muy poco tiempo y de todos los espacios. Tengo que delimitar la temática, temporal y espacialmente. Tenéis que hacer una tesis objetiva, tenéis que hacer una tesis bien fundamentada en lo teórico y en lo metodológico y tenéis que hacerla con rigor, con constancia y con serenidad. Son 3 palabras que igual diréis en 3 años y medio no me da, pero me parece que son fundamentales. La serenidad, la constancia y el rigor. No os precipitéis a la hora de hacer una tesis doctoral. No se pueden hacer con prisas. ¿Qué pasos debemos dar para investigar una investigación científica? Una pregunta que tenéis que haceros, que yo os voy a hacer explícitamente, es ¿cuál es o cuál será la
tesis con minúscula, de tu tesis con mayúscula. Esto igual planteárselo a un matemático, vale. A un físico, vale. A un economista, vale. A un geógrafo, vale. A un historiador, vale. Igual un ingeniero tiene más difícil plantearse la tesis de la tesis. Pero luego lo que son ciencias más tradicionales, más formales, esta pregunta sería básica y fundamental. ¿Cuáles son los presupuestos de partida de los que yo arranco para hacer mi tesis doctoral? ¿Cuál es la tesis de mi tesis? Pensar un poco esta pregunta y pensar un poco esa respuesta. Es básica y fundamental. Plantearos la tesis de mi tesis. ¿Cuál es la tesis de mi tesis? Me pongo pesado, pero creo que entendéis lo que quiero deciros. Esa pregunta os va a ayudar muchísimo y os va a hacer avanzar muchísimo. Una tesis doctoral tiene que tener esos elementos que tenéis ahí. Por una parte, un tema perfectamente claro y definido, un tema bien delimitado, un problema bien planteado, unos objetivos bien claritos. Ahí entraría el tema probablemente de las hipótesis, un marco teórico que sería un poco lo de los gigantes, a hombros de qué gigantes camino, una metodología científica nítida y clara, en la cual aparecerían las hipótesis, las variables, etc. En la metodología aparecería la recolección de datos, etc. Y luego la elaboración del informe. Eso en casi todas las tesis tenemos que hacerlo necesariamente así, ¿no? Y tenéis que evitar, esto a veces os provoca sonrojo o sonrisa, o las dos cosas a la vez, tenéis que intentar, digamos, evitar esto que aparece por ahí, ¿no? Tenéis que acompasar bien los tiempos para que una tesis no se convierta en lo que tenéis en ese gráfico, ¿no? En la que invierto mucho tiempo en la introducción, mucho tiempo en el marco teórico, se me va el tiempo, la discusión, que es lo más importante de una tesis, prácticamente no lo planteo y las conclusiones ya las dejo pues como viene al caso, ¿no? Y al final convierto pues un caballo de raza en una especie de, digamos, de caricatura de sí mismo, ¿no? Entonces, esta imagen, fijárosla para siempre e intentar, por favor, equilibrar ese dibujo en cuanto a la intensidad a la que dedico la introducción, el marco teórico, la discusión y las conclusiones. Es decir, temporizar muy bien, digamos, la tesis doctoral en los tiempos que nos han dado, ¿no? Son 3 más 1 más 1, al final pueden ser hasta 5 años, ¿no? Para que no se ocurra esto. Porque muchas tesis doctorales, y ya uno es perro viejo, ha visto muchas tesis doctorales, tal como aparecen en ese gráfico que tenéis ahí. Quinta pregunta de fondo. ¿Los datos son información? ¿La información es conocimiento? ¿Qué alcance tiene el conocimiento hoy? ¿Qué papel juega el talento en la investigación? Fijaros bien, ¿eh? Datos, información, conocimiento, talento. Datos, información, conocimiento, talento. ¿Qué es esto? Yo hablo siempre de la escalera del conocimiento. Quedaros con este concepto. La escalera del conocimiento. Y la escalera del conocimiento se construye, digamos, de la siguiente forma. La escalera del conocimiento necesita datos. Hoy tenemos muchos datos. ¿Habéis oído hablar de los Big Data? Pues bueno, son millones y trillones de datos. Los datos hoy no son el problema. Los datos son un conjunto de factores sobre un hecho de la realidad. Big Data sobre el tema de la movilidad, en el caso del COVID. Big Data sobre pautas de consumo. Big Data sobre 100.000 millones de cosas, ¿no? Los datos, cuando se analizan, se organizan, se convierten en información. La información, cuando se identifica y se utiliza para obtener algo, se convierte en conocimiento. Y el conocimiento, cuando se aplica, se convierte en talento. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? Veis que son cosas distintas, ¿no? He puesto los datos con un tamaño de letra muy, muy grande, porque vivimos en un mundo en el que tenemos muchísimos datos, tenemos menos información, tenemos menos conocimiento y tenemos menos talento. Entonces, el reto nuestro es equilibrar, digamos, esos 4 elementos básicos del proceso del conocimiento. Y hoy somos gigantes de la información, pero somos enanos
en conocimiento. Y esto no lo digo yo, lo dice un importante historiador británico, ¿no? Podemos convertirnos en gigantes de la información, pero también en enanos del conocimiento. Y nosotros somos los que convertimos los datos en información, nosotros investigadores. Nosotros investigadores somos los que convertimos la información en conocimiento y nosotros investigadores somos los que convertimos el conocimiento en talento útil para la propia sociedad, ¿no? Esta escalera, por favor, también grabárosla como a fuego, ¿no? Y de nuevo hay muchos trabajos que nos hablan justamente de esa relación entre esos 4 elementos: datos, información, conocimiento, sabiduría o talento. Tanto me da, ¿no? Y hay múltiples trabajos que nos hablan de este tipo de cuestiones de productores, consumidores, con experiencia, sin experiencia, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un ejemplo de los Big Data, y los peligros del Big Data es justamente cómo garantizar la privacidad de las personas, cómo evitar la asimetría de la información. Unos tienen la información, otros la aportamos. Cómo dar respuesta a la opacidad de los algoritmos. Hoy los reyes del Big Data son los matemáticos. Sé que estáis en la sala 5 o 6 matemáticos, o al menos de la Facultad de Ciencias, pues muchas de las claves de los Big Data, vamos, no todas las claves, están en los algoritmos que vosotros desarrolláis, ¿no? Nosotros cuando vamos caminando con nuestro móvil en el bolsillo, vamos generando toda esa información que aparece ahí, ¿no? Fijaros bien, portobelo, latitud, longitud, nos dice incluso el paralelo y el meridiano en el que el individuo está instalado, ¿no? O en ese momento camina, ¿no? Es decir, estamos generando mucha información y la idea es que podemos pasar de la tiranía de los expertos a la tiranía de los datos y al final llegará un día en que el Big Data se convierta en el Big Brother, ¿no? Aquello de las novelas, digamos, de las distopías, ¿no? La distopía del Big Data. Bueno, como veis, esto me demuestra que los datos hoy no son ni muchísimo menos el problema. Otro tema que me gustaría comentaros muy brevemente es lo que se llama el paradigma de la complejidad. Bueno, eso que tenéis ahí, que parecen cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues son relaciones entre diferentes disciplinas a propósito de un tema relacionado con los flujos sanguíneos y con la sangre, ¿no? Es decir, cómo intervienen biólogos, médicos, expertos de matemáticos, químicos, etcétera, ¿no? Y conforman ese árbol tan complejo que tenéis ahí, ¿no? Es el problema el que nos da, digamos, ese árbol de conocimiento. Y estos son todas las citas, cada uno de esos colores que corresponden ahí, corresponde a una disciplina distinta. Pongamos verde, digamos, medicinas, ciencias ambientales, lo amarillo puede ser matemáticas, lo rojo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Cada uno de esos puntos corresponde a una ciencia y esas son, a partir de bibliometrías, las citas que unos se hacen de otros, ¿no? A propósito de determinados temas, ¿no? Esto lo que nos habla es de la poquita cosa que somos, cada uno en nuestra disciplina, y lo grande es que nos podemos convertir si nos relacionamos con otras disciplinas, ¿no? Y cómo tenemos efectos multiplicadores, es decir, cuando sumamos, realmente multiplicamos en términos científicos. Esto es más clarito, pero serían todas las citas de trabajos de medicina, que sé que hay como 8 o 10 compañeros de medicina escuchándonos a través de online. Bueno, pues fijaros la medicina, la cantidad de efectos multiplicativos que tiene sobre la biología molecular, la neurociencia, la ecología, el tema ambiental, la física, las matemáticas, incluso la economía, ¿no? Mucho más periférica, pero si queréis, ¿no? Y estas son citas, digamos, de expertos, de otros expertos en el campo de la medicina y de la biología molecular, ¿no? Entonces cada vez más van apareciendo, y esto lo veis, más divisiones que cuestionan ese paradigma, digamos, de lo específico de cada disciplina, ¿no? Digamos que la división de ciencias entre ciencias de la vida, ciencias de la materia, ciencias sociales humanísticas, esa división de ciencias de arriba no tiene mucho sentido, servía cuando, digamos, el conocimiento estaba de alguna forma contraponiendo
forma, cualitativo con cuantitativo, verdadero con falso, estado con mercado, sujeto con objeto, pero hoy esas cosas no están ocurriendo y realmente lo que tenemos son disyunciones epistemológicas matriciales que ponen en cuestionamiento, digamos, esos binomios, ¿no?